Hola, buenas tardes para todos Televisión. Hemos sido testigos de una inauguración maravillosa. Tú eres un andaluz reconocido, el andaluz del año 2017. Y bueno, la verdad es que vivo muy implicado en todo lo que es la actividad que los andaluces que nos vinimos hace años de Andalucía aquí y nos implantamos y desde el principio contribuimos a hacer la Comunidad Valenciana lo que es, y ya yo no entiendo andaluces sin valencianos y valencianos sin andaluces. De hecho, mi hija ya es valenciana y andaluza, porque aún no habiendo nacido en Andalucía, que nació aquí, se siente absolutamente andaluza. De hecho, está ahora en la feria. ¿Cuál fue tu primera casa en Andalucía? Pues la primera casa fue la de Quart de Poblet, en el municipio donde vivo. Esa fue la primera y la que yo sigo teniendo especial cariño porque es mi gente. Ahora luego ya lógicamente te internacionalizas, como decimos ahora, y ya vienes a las casas de aquí. En Bruselas tenemos también dos casas, puesto que soy diputado de proyectos europeos y viajo con muchísima frecuencia a Bruselas, y allí lógicamente había que hacer también dos casas de Andalucía y una casa que es los valencianos en Bruselas, que se llama Paella Conexión. Esa experiencia, imagino que cuando se vive aquí en España es muy especial, pero cuando se está fuera del país, ¿cómo se vive? Bueno, es mucho más especial, echan más de menos, porque aquí, como tienes prácticamente andaluz en todos los pueblos, y al final la propia cultura valenciana acaba impregnándose también del andalucismo, pues es más fácil. Cuando sales fuera, lo echan más de menos. Bueno, la forma de relacionarse que tenemos los españoles, los mediterráneos y los andaluces especialmente, en países no tan cálidos como el Mediterráneo, pues se nota la diferencia y lo echan más de menos. Y por eso propician más el llamar, hacer una llamada de atención a que todos los andaluces que estén se unan y que tengan espacios comunes. La feria que estamos viviendo es un traspaso de culturas. ¿Cuál es el punto que te gustaría a ti destacar en una oportunidad como esta? Mira, lo más importante de esta fiesta para mí es lo que contribuye a lo que en realidad hoy está muy de moda, es decir, la innovación social, la innovación tecnológica. Yo no concibo la innovación, y no hay nada más importante que la innovación, y no hay nada más innovador que mezclar culturas, costumbres y tradiciones. Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana precisamente es lo que es gracias a que andaluces y otros también de otras regiones y otros países de otros continentes también vinieron aquí y han hecho la riqueza y la multiculturalidad que representa la Comunidad Valenciana.